Ay, buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa de Conciencia y Posibilidades. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Hola Eliana, muy bien, gracias por la invitación nuevamente. No, hombre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Oigan, en el programa pasado se me pasó a decirles que cualquier pregunta, duda o si desean una consulta con Fernanda o conmigo, podemos, escríbanos al correo de conciencia y posibilidades @gmail.com. Y Fer tiene una página maravillosa que se llama programateneutral.com y en YouTube la van a encontrar a María Fernanda Torres y pueden ver sus fortalecimientos y se los recomiendo mucho. Y si quieren tener una sesión maravillosa, con Fer. En verdad, se las recomiendo mucho. Ok. Muchas Y gracias. no, hombre, ok, pues sí, nos escriben, y si necesitan una pregunta, con muchísimo gusto, en conciencia y posibilidades @gmail.com. Nosotros con mucho gusto las podemos responder o programarles una consulta, ya sea con Fer o conmigo, ¿no? El día de hoy, ¿qué escogimos, Fer, para platicar y seguir con el tema un poco de las relaciones, ¿no? Pero ahora, Papá y mamá. ¡ay! ¡Wow! Papá y mamá. Yo creo que es un tema que a mí alguna vez me dijeron y yo decía, ¿pero por qué? Y después entendí por qué, que venimos a sanar todos, ¿no? Papá y mamá. Sí, es nuestra primera escuela, yo creo, nuestra primera experiencia relacional para asumir en esta realidad. Además, porque pues somos eso, ¿no? Somos 50% de nuestros cromosomas, papá es 50% mamá. Entonces, ¿cuánta influencia tenemos de ellos? ¿Y Híjole, cuánto yo a creo, veces nos cuesta? yo te voy a platicar a todos ustedes y a Fer un poco lo que cuando yo tomé curso y aparte entré en el proceso de sanación de mamá y papá, lo que a mí me dijeron. A mí me dijeron que mamá es recibir. Y es tu relación con los alrededores físicos y con el dinero, ¿no? Como tu relación es como el dinero, tu relación es con tu mamá. Y se basa en 4 puntos súper importantes, que la verdad es que a mí me encantan estos puntos y se los quiero compartir. El primero es la aceptación, es aceptar a mamá tal como es, desde tu conciencia, ¿no? Porque su alma es sabia, ¿no? Y nosotros la elegimos para sanar, para evolucionar, para trascender, ¿no? Y es la mejor mamá que podemos tener en esta vida. El segundo punto es el respeto. Simplemente por el hecho de habernos dado la vida tenemos que respetarla, ¿no? Por el habernos contenido, porque ella es un adulto y ella sabe lo que para nosotros es importante, ¿no? El tercero es la jerarquía, es reconocer ese lugar que representa mamá en nuestra vida, ¿no? Y el cuarto es honrar a mamá simplemente por eso, porque nos dio la vida, porque es nuestra felicidad, ¿no? Y así como mamá, sabemos que mamá es la conexión y la energía vital, papá es la fuerza que nos impulsa, ¿no? Esos son nuestros proyectos, nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Es nuestros éxitos, nuestros fracasos. O sea, para sí que lo vamos a cerrar en 2 puntos. Mamá es mamá es recibir y papá es dar. Porque papá da la semilla y mamá la recibe. Y entonces ahí es donde entra el tema de la concepción y la contención. Y simplemente por el hecho de darnos la vida, tenemos que quererlos y respetarlos. Y ahí entra un punto bien controversial, ¿no? Cuando yo entré en proceso de sanación, yo llegué a decir que, mamá, no, y me hacía y me tornaba, y entonces, hasta esta chava que me empezó a hacer, me ayudó con el proceso de sanación, que me acompañó, me decía, ¿ya viste cómo te comportas? Como yo me sobaba las piernas y háganle cuenta que era una niña chiquita de 3 años. Y después de que ella me explicó, un día le dije, oye, pero ¿y los papás, las mamás que tiran a los hijos ahí al bote de la basura? Le dije, ¿esas qué? Dice, esas mamás hicieron un acto de amor y por eso hicieron eso con los hijos, con su hijo, ¿no?
Y es por eso que uno debe de respetarlo. Y ahí fue donde yo entendí que muchas veces, porque no todos escogemos antes de venir a esta dimensión, en los procesos con mamá son muy difíciles, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que honrar la figura de mamá. Tal vez a la persona no, pero a la figura de mamá sí, ¿no? Y yo hoy por hoy, Fer, te puedo decir que tengo una mamá maravillosa. Y me costó 50 años entenderlo, pero lo entendí. Y yo hoy por hoy te puedo decir que le puedo hablar a mamá y he tenido algunas situaciones en las cuales he estado a mi mamá y le hablo y el tener a mi mamá es maravilloso, ¿no? Entonces, Sí, mira que lo que tú dices tan importante que es, y son esas figuras que nos componen, que son el masculino y el femenino, ¿no? Donde ese femenino, como tú dices, es ese soporte, es ese receptáculo, y es la abundancia, y el masculino que más lo lógico, y en ese tema de dinero es la prosperidad. El masculino es el que provee, el papá es el que provee, ¿no? Y el claro, papá también es el que nos pone los límites. Y a veces tenemos también errado como esos conceptos o hay ¿cómo se dice? Un cambio de roles también del masculino y del femenino, donde el papá termina siendo el receptor, el protector y la mamá la proveedora. Y cuánto también nos puede generar una confusión en nuestro propio ser ese tema. Y lo que dices es súper importante, ese honrar, dar la posición de respeto y de dignidad para papá y para mamá, porque pues son los que nos dieron esas semillas, son los que nos dieron los genes que llevamos, son los que nos determinan al fin de cuentas en nuestra estructura, en nuestro ser, con todo eso que recibimos de ellos, y los que nos transfieren también esas energías del masculino y del femenino, que lo ideal es que estén en equilibrio, ¿no? sí, Porque, claro. mm, porque muchas veces estamos también como por esos aspectos que recibimos del exterior, de la cultura, de la sociedad, entramos en unas jerarquizaciones, digámoslo así, de sobreponer o ya sea el femenino o el masculino, y dentro de esas dinámicas de desequilibrio también nos victimizamos, y esa misma victimización nos genera también otro tipo de relacionamiento con papá y con mamá. Y esas etapas iniciales también de desarrollo, tanto en útero como los primeros años, donde hay más vinculación, no solo emocional, física y energética con papá y mamá, pues determinan casi toda nuestra vida, toda la programación y todo lo que se da. Fíjate que es como cuando te dicen, es que mi suegra, pues ahí está tu mamá, ¿no? Ahí esa es tu mamá, ahí está tu Sí, mamita. sí, sí, Y entonces te quedas viendo así como, ¿cómo me dices? Pues sí, es eso, o sea, es eso, es tu mamá. O sea, el comportamiento, si lo analizan, es tu mamá, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Es la prosperidad. ¿Cómo llevas tus proyectos? ¿Cómo son tus triunfos? ¿Cómo son tus fracasos? A mí me encanta hacer ese ejercicio con los consultantes, con la gente que me consulta, de cómo es tu relación con el dinero. No, pues así, te rinde, te es fácil que te llegue, qué haces cuando te llega, es una serie de cuestionamientos, ¿no? Y luego los pones ¿y cómo es tu relación con tu mamá? En la misma pregunta, ¿no? Y la verdad es que se sorprenden mucho de las congruencias que hay, ¿no? Entre uno y otro. sí, Entonces, definitivamente nos determina tremendamente esa relación. Y lo que tú decías antes también con todo eso de honrarla, de darle su lugar, es como entrar en conciencia también y en la comprensión de que también cada uno tiene su historia, ¿no? Porque a veces empezamos a juzgar a la mamá y al papá como las personas que son, con sus equivocaciones o no equivocaciones, pero siempre han hecho lo mejor y desde lo que ellos también han recibido. Entonces, cuando también uno entra en esa comprensión de que todos llevan su historia y que recibimos desde lo que son, podemos también
entrar en una dinámica de menos juicio y de aceptación, esa aceptación que comentabas al inicio, y eso también nos cambia nuestra forma de ser y de actuar ante el mundo. Y también, Fer, el tema de lo que tú dices, ¿no? De los juicios, de estar juzgando. Y eso a muchas veces nos pone en posiciones, los que somos mamás y papás, de muchas veces desvalorizarte y creer que lo que estás haciendo no está bien, ¿no? Y si lo analizamos desde el punto de vista que si tú tienes hermanos, la energía que es para cada uno de tus hermanos en el tema de mamá y papá es súper diferente. O sea, el trato, el manejo, lo que tú requieres de cada uno de ellos es totalmente diferente a lo que requiere tu hermano, ¿no? Sí, y eso trae muchas controversias también, ¿no? Sí, Es que a él lo quieren más, a mí me quieren menos, y sí. entramos en otra serie de conflictos desde esa, yo siempre digo, desde ese hagámonos las víctimas porque es la mejor posición y nos trae más beneficios, ¿no? Sí, Entonces, claro. sí, sí, sí. Entonces, toda esa energía que se juega en la familia, pues tiene un orden, ¿no? Tiene un orden y un posicionamiento, y todo eso modula el cómo se desarrollan también esas relaciones intrafamiliares. Sí, sí, o sea, eso es sí súper, si tú puedes ver por fuera una familia, no sé, a lo mejor de 5 componentes, ¿no? Mm. Donde está papá, mamá y tres personas, o sea, 3 hijos que componen esa familia, pues si tú ves en uno y en otro, pues ves cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, la educación, los comportamientos, es totalmente diferente, ¿no? Uno de otro. Entonces, Sí, qué y- energía también tienes que reflejas tú mismo como hijo dentro de esa familia, representando a veces el papá y la mamá, o a veces tomas la posición de papá en lugar de hijo, ¿sí? sí, cuando traes, a veces, cuando tú la haces de papá de tu papá o de tu mamá, es porque tienes, cambiados los roles, porque a lo mejor en una vida pasada fueron, ¿no? Tu papá y tu mamá. Tú fuiste su papá o su mamá, ¿no? Entonces, eso es bien fácil, o sea, lo puedes alinear con un fortalecimiento y un borrado en método Yuen, por ejemplo, ¿no? El que tú la hagas de papá o mamá, o el que cuando no reconocemos que tenemos un buen papá y una buena mamá, porque queremos juzgar y porque llegamos como yo llegué en el tema de mi sanación a, no, es que mamá es bien malvada. Y mi papá era súper lindo. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo empecé el tema de sanación, como a mí me lo trabajaron fue, me vas a escribir 2 cartitas, mano derecha, mano izquierda, de tu papá y de tu mamá. Dije, sí, perfecto. La de mi papá me costó 6 horas sentarme a escribir, ¿no? O es como, por ejemplo, cuando eres el hijo o la hija parental en una relación, ¿no? Y todo el mundo te va a decir, ¿y qué es eso? Pues cuando la relación es disfuncional con tus papás, hay un hijo o una hija que toma el lugar de la mamá o del papá. Y entonces, eso va muy de la mano en el, ¿y por qué no tengo pareja? Pues porque el lugar de tu pareja está ocupado con tu mamá o tu papá, porque tú decidiste ser el hijo parental, ¿no? O sea, en ese momento tomar Mm. la posición que tiene tu mamá o tu papá, porque hay una disfunción en la relación entre tu papá y tu mamá, ¿no? Y que cuando te lo explican dices, wow, ya lo entendí, ¿no? Entonces, es como el otro día Sí, me decían, ¿y está mal no tener pareja? Pues es que, ¿qué es lo que tú has elegido, no? Por sí, ejemplo. claro, O sea, qué es lo que claro. tú has elegido, ¿no? Y que, y que atrás de papá y mamá hay miles de cosas que hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, pues el control, ¿no? Yo te puedo decir que a lo largo de este tiempo, estudiando, preguntando, escuchando cursos, pidiendo que me expliquen, he entendido que las mamás de origen latino o los papás de origen latino
La educación es totalmente diferente a como podría ser en Estados Unidos de sajones, ¿no? De personas norteamericanas o en Europa de personas europeas, ¿no? Donde a partir de los 16, no todas las familias, pero a partir de los 16 empiezan a decirles, o sea, o sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos cuando acaban el high school, así de pues, y luego, o sea, y ahora, ¿no? O sea, están muy acostumbrados a que los muchachos o las chicas se vayan. No todos, pero es algo, es una peculiaridad porque se van al college o se van a la universidad o se ponen a trabajar para el college, digo para la universidad, pero empiezan a vivir su vida solo. Y hay gente que les dice desde los 16, pues, bye, comadre, ¿no? Entonces, lo que no pasa en las familias latinas, ¿no? Sí, pues mira, yo tengo ese caso. Creo que muchos, bueno, no soy la única. Y ese tema del control ha sido bien interesante y de las cosas de pronto que más me he hecho consciente, que como en nuestros roles de padres tenemos que trabajar muchísimo, ¿sí? Como buena latina. Mi hijo pues tiene también un origen europeo y dentro de ese esquema pues sale de casa muy temprano, pero uno está siempre hiciste, te pusiste, lavaste, comiste, todo eso es control, ¿no? Sí, Por si claro. acaso a alguien no le llama la atención que eso sea control. Y el dejarlo, pero también, por ejemplo, yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de un hijo muy consciente en el tema de control, como muchos lo son, y cuando comenzaba a controlar, él tenía una expresión de ajá, y decía otra cosa, ajá, hasta que por fin me la pillé. Y entonces ya digo, ajá, es como un condicionamiento. Digo, wow, estoy generando control, ¿sí? Entonces, es como entender si ellos nacen de nosotros, así como nosotros nacimos de nuestros padres, y también elegimos llevar una vida y hacer una vida aparte, ellos también lo hacen. Y cuánto tenemos que respetar esa posibilidad y como no cortarles las alas solo por ese control, porque también ese control de dónde viene, ¿sí? De esas necesidades propias de querer tener la persona pegada a uno o siguiendo nuestras propias reglas. Entonces, ¿qué hay detrás de eso, no? O como, y tienes toda la razón, yo también tengo un hijo en el cual ejercía control y bueno, hasta que la vida me llevó a una lección de vida muy fuerte, entendí que no, que ya no tengo que tener el control así, ¿no? Que ellos son personas independientes y no me estoy disculpando, pero bueno, a nadie nos enseñan a ser papás, ¿no? Y muchas veces tú crees que estás haciendo lo mejor y a veces, como tú dices, ¿no? No estás haciendo lo mejor, al contrario, ¿no? Los estás ahogando. Entonces, tiene que empezar a ver como el tema de la mediación, ¿no? Y que muchas veces, emites muchos juicios, ¿no? De cosas, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como tú dices, es que quiero que sea el mejor estudiante, es que quiero que sea el mejor deportista, es que quiero que sea esto, es que quiero que sea, espérame, o sea, ubícate que él tiene una vida o ellas tienen una vida y que tenemos que respetarlo, ¿no? Sí, Yo te puedo decir que si yo tuviera los conocimientos de las corrientes que he estudiado ahora, yo a lo mejor al que es mi hijo no lo hubiera educado como lo eduqué, ¿no? A mí me da mucha risa cuando me dicen, oye, es que es súper educado. Ay, sí, gracias. No, ahora sí que candil de su casa, como esa oscuridad de la casa, candil de la calle, ¿no? Pero que te das cuenta que son personas independientes y que tenemos que respetar, que tenemos que soltar el tema del control y que tenemos que también darnos a nosotros las gracias por haber aportado lo que tenemos adentro para ser papás y mamás, porque yo me he encontrado con muchos casos en los cuales las mamás sobre todo se sienten muy culpables porque no tienen una relación con los hijos. Y yo lo único que quiero, bueno, es parte de lo que quiero decirles, es que lo que los hijos llegan a sentir o lo que nosotros como hijos llegamos a sentir por nuestros papás son cosas que sentimos por nosotros, pero no sabemos cómo reflejarlas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y cuánto también, o sea, por estar ejerciendo ese control, les impedimos ser, ¿sí? Y a veces de pronto también un poquito de lo que mencionas de eso que recibimos o que está dentro de nosotros y que no sabemos también cómo reflejarlas, un poco de pronto se genera confusión con eso porque es que ni siquiera a veces nosotros mismos somos lo que debíamos ser, ¿no? Entonces, desde ese no reconocimiento y que hablábamos el programa pasado del no empoderamiento, entonces desde esos puntos terminamos generando lo mismo para nuestros hijos, porque los llenamos de limitaciones. Además viven en unas sociedades, por lo menos donde yo estoy, donde ellos están como en una jaulita donde se levantan, van al cole, van en un transporte, llegan en el transporte, se encierran a hacer tareas y no tienen otra vida más que direccionada en eso. Por temas de seguridad a veces no salen a la calle, muy diferente a lo que hablabas de culturas europeas, donde a los 5 años los envían a comprar el pan o se van solos a la escuela. ¿Sí? Son dinámicas muy diferentes. Entonces también se instituyen otras cosas que nos llevan también a nosotras, las latinas, a ser más controladoras y que viene muy inmerso en nuestra cultura porque hemos perdido mucho ese empoderamiento y esa seguridad en nosotros. Y entonces ellos se pierden también de alguna forma, ¿no? Y también, Ujú. perdón, No, 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 eh, dime. en lo que, en eso de, eh, muy relacionado con lo que hablábamos al principio de que nos volvemos los hijos parentales, también nosotros le vamos instituyendo programas a nuestros hijos desde que nacen, ¿sí? Que sea nuestro, uno, por ejemplo, el hijo bastón, que, este sí me va a acompañar toda la vida, ya no me va a quedar solita, ¿sí? Y lo Sí. tenemos amarrado a nosotros eternamente y queda libre hasta que nos muramos. Y eso no puede ser. ¿Sí? Cada uno tiene una vida y la persona es dueña de su vida. De Entonces, hecho, cuidado. un ejemplo de eso así durísimo es la película de Como agua para chocolate, ¿no? Donde ella dice, pues la primera es para que me cuide, la segunda pues sí se puede casar, pero la primera no, porque es para que me cuide. Y dices, "Ay, no, espérame, yo cuando vi esa película dije, qué cosa, la película es hermosa, pero dices, no, 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 no. Tienes mucha razón, pero ¿qué crees? Te quería comentar que, bueno, ahora yo actualmente vivo rodeada de cultura asiática. Es parte de con las personas que convivimos y ellos tienen muchas cosas de las culturas latinas. Están encima de los hijos, tienen una educación, algo que a mí que al principio dices, wow, pero bueno, es súper respetable y ahora sí que cada cultura sabe por qué. Yo no sabía que en la cultura coreana, y si estoy mal, me corrigen, pero así me lo platicaron, es que cuando tú te... vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, perdón. Y ahorita les sigo comentando acerca de esta situación. Listo, ya regresamos. Recuerden que cualquier pregunta, duda o consulta que quisieran, nos pueden escribir a conciencia y posibilidades @gmail.com y que Fer tiene su página de programateneutral.com, donde pueden también localizarla para tomar consultas directamente con ella y cualquier consulta que deseen de ella para que lleguen conciencia y posibilidades, yo la direcciono con mucho gusto. Cualquier pregunta que nos quieran hacer, con todo el cariño del mundo, les contestamos. Resulta que en la cultura coreana, Fer, cuando las parejas se divorcian y hay hijos de por medio, ellos tienen que decidir quién los tiene, si la mamá o el papá. Una vez tomada esa decisión, este, lo que me decían es que quien se los queda, o sea, se las queda la mamá, el papá ya no los puede volver a ver. O se los queda el papá, la mamá ya no los puede volver a ver. Y que es muy común que se queden con la familia paterna, porque es quien da la educación. Yo, por ejemplo, creo que si aquí fuera eso, bueno, no, ya se hubieran dado un tiro, un chorro de mamás latinas, ¿no? Es como, a mí me ha llegado a pasar de gente que llega a mis, es que ya me dijo que me va a quitar a mis hijos. Pues préstaselos un ratito a ver si es cierto, ¿no? Pero no por el hecho de que lo hagan con juicio o con carga, sino porque es muy fácil, cuando hay relaciones, ¿no?
amedrentar de esas maneras y que tú te dejes, porque jugamos el papel de las víctimas y los victimarios. Es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, y que no es, y que se vale que te eduque tu papá y te eduque tu mamá, ¿no? O sea, que vivas con los dos, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, nosotros como latinos estamos acostumbrados a tener a los pollitos cerca de nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta que culturalmente es control. Sí, sí, sí. Me acuerdas una amiga que dice es que yo soy una mamá gallina. Y el hijo que ya como 30 años que no se vaya y tenía incluso un máster en otro país y no, evitó al máximo que se fuera. Entonces, ¿cuánto les cortamos las alas solo por eso, no? Oye, pero mira qué interesante ese tema de los hijos y acá a mí me gustaría reiterar mucho una cosa y es tengamos cuidado, no los involucremos en las relaciones de pareja. Y papá y mamá son una pareja. Papá y mamá son una pareja y nosotros somos los hijos, como se dice en constelaciones, ellos son los grandes, nosotros los chiquitos, así estamos ya grandes, ¿sí? Y el mismo esquema para nuestros hijos y nosotros somos los grandes, ellos los chiquitos, y todo tiene un direccionamiento. Y tengamos cuidado es porque a veces en esas rencillas, en esos conflictos que nos generamos entre papá y mamá, eh, metemos a los hijos y tratamos de generar también control, ¿sí? De ganancia sobre la pareja o sobre la separación, de que tengan más, me quieran más a mí o quieran más al otro, llenándolos de palabras indebidas o de juicios entre uno y otro, del papá de juicio hacia la mamá o de mamá de juicio hacia el papá, y eso lo único que genera es confusión para los hijos, genera distanciamientos y genera una cantidad de emociones contrarias para los hijos hacia un padre o hacia el otro, o hacia los dos, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese tipo de De con situaciones. nosotros, si nosotros pudiéramos ver todo lo que traemos cargando, o sea, toda la mochila que traemos cargando ancestral, que ya nos programaron ya traemos una programación así de tamaño mundial. Y luego nosotros le contribuimos a la criatura del Señor con más. ¿Por qué? Porque estamos armando una nueva familia, un nuevo núcleo, ¿no? Híjole, yo creo que digamos, no, préstame una gomita, déjame borrarle aquí. O sea, no haríamos tantas cosas como esas que tú dices de control. Pero también hay que tener muy bien definido, porque te digo que este es un tema así, a mí me apasiona mucho hablar de papá y mamá, pero es un tema que tiene una línea muy ligera, porque aquí hay dos situaciones. Por un lado está el tema de sentirnos culpables por no haber sido buenos papás, o porque hay reproches de parte de los hijos, o porque nos dicen ya no quiero volverte a ver, o cosas de ese tipo. Y la otra es ese tema de tenerlos agarrados, de controlarlos, de que muchas veces, porque así te educaron, llegas y les dices, pues, tú también es bien tonto. Y a lo mejor no lo estás haciendo con ese juicio, de ofenderlo, ¿no? Pero finalmente es un juicio y finalmente se cae la programación, ¿no? Sí, es de mucho cuidado. Pero tenemos que entender que también son cosas que nosotros elegimos vivir. La energía de papá y mamá, nosotros las elegimos antes de venir aquí. Si le quieren llamar bajar, si le quieren llamar cambiar de dimensión, lo que ustedes le quieran llamar, porque hay miles de maneras de llamarle a esto, este, pero energéticamente son las energías las cuales vamos caminando con ellas, ¿no? Y que también entendamos que son energías las cuales tenemos que trabajar con ellos para evolucionar y sanar, ¿no? Porque a eso venimos. Esa es la fuente de la vida. Papá y mamá es la fuente de la vida, ¿no? Entonces, y es empezar a lo mismo por nosotros mismos para poder empezar a hacer un trabajo espiritual con ellos, ¿no? Hay que empezar a sanar, papá, ¿no? Y que muchas veces no lo entendemos y que muchas veces decimos, no, pero es que mi papá, y mi mamá y todo así, pero tranquila, o sea, ¿no? Muchas veces yo he tenido gente que me dice, es que mamá es bien controladora.
Ok, bueno, vamos a desglosar porque tu mamá es controladora, ¿no? Entonces, y que muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado atender mamá, papá y todos, pero bueno, esto es por separado y es algo muy así, con mucho cuidado, que ella te dice, no, es que llevo una relación con tu mamá, así llevas una super relación con tu mamá, vamos a hacer un ejercicio. Y entonces empiezas a hacer los ejercicios y te dicen, ay, no, ¿por qué llevo las super relaciones con mi papá, no? Que tampoco te das cuenta de realmente cómo están los lugares ubicados, ¿no? En el tema. Y a lo que tú dices, Fer, es el tema de la repetición de patrones, ¿no? Que hacemos mucho. De, culturalmente tenemos ciertos patrones por ser a lo mejor latinas, ¿no? Y no que no se vayan, que se queden, los apapachamos, las mamás o los papás pollitos, y entonces somos la familia pollito, y todos los sábados hay que comer juntos todos, ¿no? Cuando aquí, como que cuando en otras culturas, pues a los 16 años ya les están diciendo, vete buscando dónde vas a ir a vivir, ¿no? O a los 5 años los mandan a los empiezan a ser independientes, ¿no? Entonces dices, híjole, Sí, es un hilo muy delgado, es un hilo sí, muy delgado el tema, porque aparte representa miles de cosas como lo hemos platicado, ¿no? Son los fracasos, en los espacios, alrededores físicos, es tu dinero, son tus éxitos, el tema del papá y la mamá, ¿no? Y que es el tema de respetar, de honrar, de aceptar, de confiar y de querer en ellos, ¿no? Y que muchas veces, y mucha gente aquí nos podrá decir, pero es que pues, yo no tengo un buen papá. Y otra cosa que también les quiero decir es que aunque ya no vivan nuestros papás o nuestras mamás y el conflicto no lo hayamos finiquitado, podemos hacer un cierre de ciclo. Estando nosotros aquí, podemos hacer ese cierre de ciclo para que la próxima vez que tengas que pasar, vivir cosas con esa persona, con esa alma, pues sea diferente, ¿no? Yo te sí, puedo mira, decir, perdón, que cuando yo empecé mi sanación con mi mamá, cuando yo empecé a entender esto y como lo hemos platicado, lo platiqué con mis compañeras que luego nos acompañan, con Paulina y con Raquel, el tema este, de entender las cosas y de temas de sanaciones y de evolucionar y de no repetir situaciones. Algo que yo me propuse en la vida, que elegí, como lo hemos dicho, fue sanar la relación con mi mamá. En primera, porque amo infinitamente a mi madre. Y en segunda, porque no quería volver a tener una relación más adelante en otra vida, en como tú lo quieras, si yo llego a volver a bajar, a venir a vivir a otra situación. Yo quería que si yo me encontraba en mamá fue una relación súper cordial, como la he tenido con mi papá y que sé que la he tenido en otras vidas. Asimismo, quiero que la relación con mi mamá, cuando yo vuelva a que vivir con mamá, porque así lo hacemos, no sé si sea mi hija, mi esposo, mi amiga, mi compañera, no sé lo que voy a hacer, sea una relación sumamente de mucho amor y cordial, ¿no? mm, Y como tú dices, son elecciones que hacemos. sí, definitivamente. Y mira que lo que tú dices de sanar relaciones, también eso a veces nos lleva a la manifestación de las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando tenemos esas relaciones no resueltas o esos conflictos no resueltos de mamá o de papá, terminamos muchas veces también buscándonos parejas que representen eso en nuestra vida, ¿sí? Entonces los llevamos a las parejas que vamos a escoger, donde podamos de alguna forma ir resolviendo o hacer conciencia de esas situaciones no resueltas con papá y con mamá. Y de lo que hablabas también tienes mucha razón en cuanto a que es tan importante porque lo que representa mamá y papá en nuestra vida, en nuestras acciones, en los proyectos, en todo lo que emprendemos, ¿sí? Por ejemplo, la parte paterna, los jefes, o sea, una representación paterna, no solo es el papá, sino hay muchas representaciones paternas y hay muchas representaciones maternas en nuestra vida. Y obviamente pues se van a ir manifestando
con base a lo que es nuestra relación papá y nuestra relación mamá. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia y sanar muchos temas en relación a papá y mamá. Y lo otro que comentabas de esta línea finita que hay, que por ejemplo está la culpa en medio con el control, pero tenemos que tener mucho cuidado y hay otro tema y es el abuso también, ¿no? Que habíamos comentado antes, y a veces esas relaciones tanto entre los padres o de los padres a los hijos o de los hijos a los padres también pueden tener un componente abusivo, ¿no? Entonces, también ser muy cuidadosos con eso y tomar nuestras elecciones porque por más papá y mamá, o sea, sí debemos sanar esas relaciones, tener respeto, honrarlas, pero primero que todo también tenemos que honrarnos y respetarnos a nosotros mismos. Entonces es un tema a veces candente, difícil, pero es de cuidado hacia nosotros y no podemos tampoco mejorar o sanar una relación si no la tenemos bien con nosotros mismos. Es súper importante ese tema también al interior de las familias, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no, Fer? O sea, si tú no estás contigo mismo en paz, no puedes estar, o sea, no hay, yo creo que primero, como tú dices, hay que sanarnos a nosotros mismos cuando estamos en esos temas muy rígidos y después empezar el proceso de sanación hacia papá y hacia mamá, porque nos guste o no nos guste, la abundancia de la relación en dinero, la abundancia con la energía femenina, la abundancia con la energía masculina, todo ese tipo del tema de la relación con la salud, con la vida, pues es mamá, ¿no? Y todo aquello, como te lo decía, ¿no? La fuerza que nos impulsa a los proyectos, a vivir. Si no tenemos hijos, son nuestros fracasos, nuestro trabajo. Pues es papá, porque papá es dar y mamá es recibir, porque papá da la semilla para que mamá la contenga y la reciba. Y entonces nos creamos de forma maravillosa. Pero todo parte de querernos a nosotros mismos, ¿no? Porque podremos hacer miles de procesos. Yo te puedo decir que durante toda mi vida tuve mucha búsqueda de muchas cosas hasta que llegué, y te lo puedo decir así, a punto de abrir registros arkáshicos por una situación muy dolorosa por la cual estaba pasando mi familia y yo, que no quería llover, que yo ya sabía que iba a pasar. Y de ahí volví a retomar la parte espiritual, había dejado y dije, ya no quiero saber de nada, astrología, feng shui, de nada ni de nada, ¿no? Y pero después de tanta búsqueda, de tanto acercarme, de tantas miles de cosas que estuve buscando, bueno, pues llegó a una persona que se dedica a hacer access, es mi vuelta de contacto aparte de la apertura de los registros arkáshicos. Para las personas que no saben, los registros arkáshicos se abren para dos cosas. Para saber qué fuiste en tus vidas pasadas, que yo siempre les he dicho a mis consultantes, resolvamos esta y luego te vemos la siguiente, ¿no? Y, y la segunda es para tener contacto con alguien que ya no está en este plano, ¿no? Y que les puedo decir que es maravilloso hacerlo porque bajan tus seres de luz, no nada más baja la persona con la que quieres contactar, y los mensajes que llegan son maravillosos. Y a raíz de ahí emprendo mi camino y creo que lo emprendí de la forma más correcta porque lo que en 50 años en ese momento no podía resolver o en 49, híjole, lo pude resolver de una manera maravillosa con estas técnicas nuevas, ¿no? O sea, con estas técnicas diferentes. No son nuevas, son diferentes que yo no conocía y que pude ir caminando. Yo te puedo decir que cuando yo empecé a estudiar método Yuen, el primer curso así como agua, o sea, yo me lo quería comer a cachos, me lo eché creo que en 2 días, así de wow, porque los tomaba por online, estaba empezando un proceso de cambio de residencia y entonces me los echaba así como agua, justo el segundo y el tercero así de, ay, el segundo me tardé 6 meses en poderlo procesar, lo tuve que volver a tomar y el tercero fue así de, ay, mamita santa, ese no me tardé tanto, me tardé 2 meses, ¿no? Y Access, te puedo decir que apenas ahorita que estoy volviendo a retomar cursos de ellos, o sea, otros cursos,
pues empiezo a entender más cosas, ¿no? Porque no todo te llega, es como el libro de Conversaciones con Dios, que se me hace maravilloso. Apenas yo voy en el primer libro, Fer ya va súper avanzada, creo que has hecho todos, pero yo voy en el primer libro. Hijo, las primeras veces me costaba un trabajo, Fer, me quedaba dormida, lo aventaba, y ahora, bueno, pues salí en bicicleta andar ahora donde vivo, y me pongo los audífonos y hay audiolibro, tengo que leer mucho y hay veces que recurro al audiolibro, y en verdad entendí cosas maravillosas del libro, ¿no? Y es que todo está dentro de ti, tú todo lo puedes crear dentro de ti, pero el apoyo principal y todo lo que va de ti de la mano es papá y mamá. Sí, sí, definitivamente. Mira que Access, el objetivo, o uno de los objetivos principales es empoderarte a saber que tú sabes, ¿sí? Y desde ahí cuánta información puedes tener también para mejorar lo que tú eres y tus relaciones. Y desde ahí, pues el tema de ser padres conscientes e hijos conscientes también es un tema muy, muy interesante porque es donde pues prima el respeto, pero lo que hablábamos en el programa pasado también, donde se busca la contribución y la elección y desde lo que es ligero para ti también, o sea, no tienen que ser cosas forzadas, situaciones forzadas o situaciones abusivas donde tú te reduces y te minimizas, así sea papá y mamá o así sean hermanos. Ah, ¿Sí? claro. Porque primero estás tú, ¿no? Y fíjate desde método Yuen, que tú lo mencionas ahorita, se insiste mucho en que la familia esté nivelada. Y muchas situaciones también de las que suceden con papá, con mamá, con hermanos, con la familia, también son situaciones de eventos de otras vidas que se vienen a reflejar en esta vida, ¿no? Tipo karmas, tipo o asuntos pendientes, situaciones sin resolver, que uno le hizo daño al otro, o temas y decisiones que se han tomado a lo largo de la existencia. Entonces, bueno, creo que hay corte. Ah, ok, Sigo vamos a un... comentando ahorita. Ay, claro de que sí. Ay, ya regresamos. Sí, Fer, de hecho, yo te puedo decir que de los cursos de método Yuen que yo he tomado, del que más me ha gustado fue el de la familia. El de las mascotas me encantó, ¿verdad? Pero porque yo me encantan los animales, pero el de la familia fue algo así padrísimo que me encantó tomar ese curso de método Yuen. Y también Access, que tiene los cursos de mamá y papá, que te dan así unas cachetadas, así que, ay, mírame tantito, pero porque te mueven mucha energía, tanto Método Yoga como Access mueven mucha energía, y que dices, wow, qué equivocada estaba, qué cantidad de cosas traigo metidas en la cabeza, con qué cantidad de cosas me he programado, ¿no? Que es tan fácil, porque lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántas cosas son distractores? O sea, ¿cuántas cosas nos metemos en la cabeza, en el corazón, que son distractores, ¿no? Sí, sí, definitivamente utilizamos muchas situaciones y muchas cosas para taparnos los ojos, como para taparnos de esta realidad y de lo que realmente debiera ser importante, ¿no? Y en Access se habla mucho de que la elección es la que te lleva a la conciencia, no la conciencia a la elección. Me encanta eso porque realmente sí hay muchas situaciones, pero tú estás en la posibilidad de elegir, incluso desde el inicio, desde que vamos a venir a este plano, pues es la elección de quién es papá y quién es mamá, ¿no? Exacto. De qué tipo de vida voy a tener, qué hermanos voy a tener. Y son nuestros maestros y es nuestra escuela. ¿Mm? Y Hay un cada libro que a mí, relación. ay, perdón, hay un libro que a mí me Vale. gusta mucho recomendarles para que entiendan un poco el proceso de cómo seleccionamos cosas, de Francesco entre la vida y la muerte. Ese libro me fascina. Es un libro maravilloso en el cual puedes llorar, puedes reír. Y lo que tú dices, la otra cosa que les recomiendo, cuando a mí me la recomendaron, yo ya la había visto, pero cuando me la recomendaron dije, se me hizo súper aburrida la primera vez, pero después de que la vi dices, tienes toda la razón con respecto a repetir patrones y eso, pues el día de la marmota, ¿no? Esa película es así, ¿no? El tema clarísimo
de cuando repetimos los patrones, ¿no? Cuando no entendemos. Y algo que yo también creo, Fer, que tenemos es, pues, cuando no entendemos la lección que escogimos, no la repetimos. Y aparte nos la Sí. repetimos con bombos y platillos. ¿Por qué no? Con todo va para adentro otra vez, para que entiendas, ¿no? Y eso es en todo, en todo. Y además cada vez es como más fuerte, ¿no? Si tú no pones atención, te la ponen más fuerte. Me acuerdo mucho un problema de un hombro que tuve y eso se da pues a nivel, a todos los niveles. Y fue un golpe y me dolía, se me sanó, pero no le puse atención, o sea, no hice el proceso porque todo lo que se da en el cuerpo también es una alarma para otras situaciones de las que uno debiera ser consciente. Entonces después me dio una caída más fuerte y fueron como 4 caídas hasta que una vez iba en cicla y me pegué la caída de la caída. Y ahí sí dije, pero fue hombro, codo, muñeca, todo. Quedé, mejor dicho, quieta ahí en primera. Y ahí sí dije, bueno, miremos qué hay acá, ¿sí? Y en 2 días se me quitó el problema y no volví a tener problemas. Pero es como pon un poquito de conciencia, ¿sí? O sea, Es pon poner atención a lo que atención. diga la vida, ¿no? Porque nos desligamos y nos separamos mucho de nosotros. Fíjate, yo llego a tener psoriasis cuando nace mi hijo. Se me aparece la psoriasis y, sabes, miles de doctores, nada, eso no se quita, no te puede ponte cremita y asoleate. Y yo, no, porque en verdad es doloroso, te da mucha comezón, te desgarras, es muy doloroso, pero dejen ustedes lo físico, lo emocional que yo traía dentro. Y hasta que hice el proceso de sanación con mi mamá y también entendí que era yo buena mamá, porque también traía ese rollo de que no era buena mamá, y sí soy muy buena mamá, resulta que se me desapareció la enfermedad. Yo lo tenía ya en la espalda y en una rodilla, no, en un codo. Ahí no se me quitaba de ahí, del codo izquierdo, el inconsciente, y en la espalda. Y no se me quitaba y no se me quitaba y yo traía ya tratamientos de Humira, inyecciones ya de Humira. Humira es un inmunológico muy fuerte. Cuando yo hice el proceso de sanación con mi mamá y entender que también era buena mamá, y no desvalorizarme como padre, como parte de mamá y saber que mi mamá era maravillosa y que todo lo que habíamos pasado así debía ser perfecto, o sea, que mi mamá era perfecta porque las energías que nosotros escogemos de mamá y de papá son perfectas, no se me quita las orejas. Qué impresión, ¿no? O sea, pero ¿cómo llevas tú a Sí. ese límite a tu cuerpo de no querer escuchar? Sí, es impresionante cómo nos separamos de todo y pues sobre todo de nosotros mismos. Y mira acá realmente la invitación, como tú dices, de mi mamá y mía como mamá, ¿no? Porque a veces esos conflictos de mamá, para que pongamos atención, no es solo que mi mamá, ¿no? Sino también puede ser como hija de mamá o yo como mamá o lo que represente la mamá en mi vida, ¿sí? Exacto. O como mamá lo que representa un hijo en mi vida, o como hijo de papá y mamá. Y por ejemplo, como hijo, un proyecto puede ser un hijo, o el perrito puede ser el hijo, ¿sí? Y la Sí, mamá, sí, también esa labor, lo que representa esa abundancia o esa recepción. Igual con el papá, ¿no? Hablábamos claro. antes, en todas las áreas, hay que mirar todo. Y para que sepa la gente, la psoriasis es muy específica, es la relación entre madre e hija, o sea, entre temas femeninos, o sea, puede darse también con masculino, pero son cosas así, muy, o sea, es como un granito en el arroz cuando se da en tema masculino, es tema más femenino y que va acompañada, muchas veces, yo no lo tengo así, de artritis, artritis. O sea, la gente que tiene artritis a veces les da psoriasis. Los casos como yo que solamente tenemos psoriasis son así súper raros, pero son temas no resueltos de mamá. Tu Sí. relación totalmente con mamá y que dices, todos los temas de piel, para que sepan, son temas de mamá. Mira que la piel, desde la escuela de la biodescodificación, la piel puede tener como 2 aspectos. Uno, depende si es dermis o epidermis, de separación, conflictos de separación y otro conflictos de protección.
Y pues la fíjate, protección es muy, muy de la parte femenina, ¿no? Nina, sí, claro, sí, 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 ¿no? Entonces, así como las articulaciones pues, son problemas familiares, ¿no? Sí, O sí, sea, el sí, tema sí. de Y desvalorización. articulaciones, desvalorización, todo el tema de pies, pues es anclaje, o sea, sentirte que no avanzas, ¿no? Pulmones es tristeza, ¿no? Pero hay que analizar a cada una de las personas para ver qué es lo que hay adentro de ellas, ¿no? Pero a nivel general, como dice Fer, pues es así, ¿no, Fer? Entonces dices, ¡ah! Yo les quiero decir que Fer en YouTube nos da unos regalos maravillosos que son los fortalecimientos, se los súper recomiendo. ¿Eh? Fer, ¿cuál es la página, tu canal de YouTube? El canal de YouTube es Prográmate Neutral, María Fernanda Torres, con Les van todo a el encantar. amor. Pónganselos, escúchenlos, nos sirven mucho para cosas muy generales, son regalos que Fer nos hace. Se los súper recomiendo que los escuchen. Y Y habla mucho de todos esos temas que tenemos, ¿no? de hecho hay uno para papá o los hombres en su rol de paterno y las mujeres en su rol materno. Precisamente también, porque esa es otra cosa, ¿no? Hablando de papá y mamá, a veces tenemos que asumir roles como mujeres de padres o a los hombres como de madres, ¿no? No necesariamente es que tengamos roles inversos, ese es otro tema, que muchas veces en una pareja de papá y mamá sí se dan los roles inversos, pero a veces se dan esas situaciones, pero cuando se dan esas situaciones pues tener muy claro también mi rol o femenino o el rol masculino y tratar de llegar a esos equilibrios que son tan adecuados principalmente, no solo para nuestra vida, sino también para nuestros hijos, ¿no? Que no se genere confusión en ellos, en todo lo que reciben de papá y mamá o de una persona como papá y mamá, ejerciendo los dos roles. Sí, claro, o sea, fíjate que de eso no, ese tema en específico no lo había pensado, pero tienes toda la razón, ¿no? De cómo luego cambiamos los roles, ¿no? O sea, cómo los roles están, este, invertidos porque nosotros hemos emitido un juicio de que están invertidos, pero los roles no es que estén invertidos, ¿no? Sí, Es que no, nosotros los queremos tipificar, es como el tema del matrimonio, ¿no? O sea, yo no, pero sé de gente y lo he platicado con ellas y he leído un poco acerca de cómo se crea el matrimonio, ¿no? Pues el matrimonio es un tema totalmente económico, que cuando se crea como institución el matrimonio es porque la parte masculina no sabía dónde iba a quedar todo ese dinero que generaba y entonces se crea el matrimonio para que los hijos hagan la herencia, ¿no? O sea, para que los hijos hereden. Ese es los inicios de crear matrimonios, no es por ningún tema romántico y amoroso, ¿no? Eso son por cuestiones económicas que el matrimonio se crea y que cuando tú lo empiezas a leer o te lo empiezan a platicar, dices, ah, caray. Entonces, qué interesante. ¿no? Y de ahí sale el rollo de casarse por bienes separados o mancomunados, ¿no? Y es que Wow. también el tema viene también un poco de que continúe el linaje de los apellidos de los hijos varones. ¿No? Es súper antiguo esto y es totalmente en temas de instituciones religiosas. Yo respeto mucho la religión, es también una apertura a la espiritualidad, como lo dijo Pau en algún programa, cada quien buscamos nuestra espiritualidad de diferente manera, puede ser hasta en una piedra, ¿no? Pero esto es el tema de cómo las instituciones religiosas van moviendo temas para crear estas situaciones, ¿no? Y de ahí se crea el matrimonio, Wow. ¿no? Sí. Y de hecho tengo ganas, algún día voy a ponerme a estudiar, pero es que tengo cola el tema de religiones, que dicen que es súper interesante estudiar la filosofía religiosa que hay. Y por ejemplo, este momento, estos días, o sea, estos septiembre, por ejemplo, está creando una energía para sanar, para hacer temas de sanación, para, ¿cómo se llama? Y porque una de las energías muy fuertes que se están presentando ahorita es el tema de pareja, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Energéticamente están, bueno, estamos viendo muchas cosas, pero es eso, pero como tú dices, Fer,
nosotros elegimos. Y si nosotros elegimos maravilloso y tener una energía maravillosa para crear cosas maravillosas, lo podemos hacer. ¿No? ¿Por Sí, qué no sí, darnos la oportunidad de crear cosas maravillosas, no, Fer? sí, claro. Oye, mira, ahorita que hablabas del tema del matrimonio y cómo se instituye, me venía, era un tema también que a veces sale mucho en terapias y es el tema de los contratos que uno hace. Ay, A sí. veces en alguna vida de la existencia, en alguna existencia que hemos tenido y cómo eso a veces influye también en nuestros comportamientos y quién se acerca o quién no se acerca a nuestra vida y hacemos parejas o tenemos situaciones con alguien. Esos contratos de linaje o contratos ancestrales que hacemos. Ay, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Fue un placer que nos escucharan, que nos acompañaran. Tener a Fer es una delicia. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero verte en el próximo programa. Y recuerden, escríbanos a concienciaposibilidades@gmail.com cualquier duda, pregunta, consulta que quieran, con mucho gusto. Y no dejen de ver el canal de YouTube que tiene Fer, que está increíble, y también le pueden pedir consultas a Fer en el canal. Fer, Gracias, muchas gracias. gracias por habernos acompañado y compartir todas las cosas maravillosas que tú sabes. Gracias, Eliana, por esta invitación maravillosa. Gracias a todos. Y con todo gusto, pues los espero en mi canal y acá también.